¿Qué tal? Buenas noches. Aquí su amigo Jorge Contreras, conocido también como George, aquí para el videoblog de El Mundo Según George. Eh, Tenía ya tiempo de no hacer un video, ni siquiera de escribir en el blog, y esto se ha debido a cuestiones laborales, a mi trabajo como abogado y también como profesor universitario, que hoy tuve un día muy pesado. Empecé con el pie izquierdo, me despisté totalmente y pensaba que mi clase del día de hoy, que es todavía una clase en línea, era a las 9 de la mañana, era a las 9 de la mañana y yo pensaba que era a las 11. Yo ya iba en mi coche en medio de un congestionamiento del tráfico aquí en la parte sur de Guadalajara, y resulta que me hablan de la universidad que, oye, no entraste a tu clase. Yo, chin, me equivoqué, me confundí, no sé realmente por qué me equivoqué de mi horario de clases el día de hoy. Total de que fue un día muy pesado este día, pero bueno, fue productivo. El caso es de que yo quería hacer un video, o escribir en el blog. No he podido terminar un artículo del blog más o menos con las mismas reflexiones que quiero hacer en este video. Pero el caso es de que quiero comentar acerca de la evolución que estamos viendo en los acontecimientos en la guerra que se ha desatado entre Ucrania y Rusia, y que la verdad es que estamos ante un acontecimiento que va a modificar totalmente la historia, o va a modificar todo lo que resta del siglo XXI, y quién sabe si está más tiempo. O sea, estamos ante un conflicto que, aunque no está siendo una guerra mundial armada, afortunadamente, sí está siendo una guerra mundial económica, y que como resultado va a modificar totalmente el mundo que conocemos. Y creo que en particular a nosotros, que somos parte del mundo occidental, porque sí, Hispanoamérica es parte del mundo occidental, tenemos una cultura totalmente occidental, digan lo que digan los indigenistas, pues que es claro que se va a empezar a ver el grado de decadencia de nuestra civilización occidental a partir de aquí. Yo alguna vez en el blog escribí que estábamos próximos a ver la toma del poder mundial, o el asalto al poder mundial por parte de China, y una resurrección, digamos, de Rusia, que Rusia, pues bueno, pasó por dos periodos en que fue una de las grandes, grandes potencias mundiales, como fue el Imperio zarista y posteriormente el periodo soviético, durante la existencia de la Unión Soviética, que pues, la Unión Soviética en realidad era el Imperio Ruso con otro nombre, pero realmente estábamos pues viendo el apogeo máximo del poderío ruso, que llegó a la creación de este mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1991, en que el sistema soviético implotó porque no aguantó las presiones económicas que significaba la carrera de armamentos y la carrera espacial con Estados Unidos, y una economía estatizada, pero no aguantó pues tales presiones económicas, no aguantó la falta de competitividad que tenía en los mercados mundiales, y finalmente esto terminó a que el sistema político se quedara sin recursos y finalmente se derrumbara bajo su propio peso. Posteriormente vino la década de los 90, de la que hemos hablado, y finalmente vino este proceso de reconstrucción nacional que encabezó el señor Vladimir Vladimirovich Putin desde el año 1998, en que empieza a aparecer como primer ministro ya en el acontecer político nacional ruso, y finalmente, ante la renuncia de Boris Yeltsin, su llegada a la primera magistratura del gigante eslavo.
y que pues durante estos 22 años más o menos que lleva en el poder Vladimir Putin, pues ha hecho todo un proceso de reconstrucción del orgullo nacional, una especie de reconciliación histórica entre este pasado zarista y el pasado comunista, manejado de una manera muy inteligente porque no cae, por ejemplo, en los maniqueísmos con que se maneja en México la narración de la historia oficial de buenos y malos, sino como un estudio de ver tanto los logros como los defectos de ambos sistemas, del zarismo, pues las enormes desigualdades sociales que sobre todo se crearon o resultaron muy evidenciadas durante el siglo XIX, la incapacidad del zarismo por realmente asimilar la modernidad occidental a partir de Pedro el Grande, que nada más es asumida por las élites, pero no por la población en general, el anquilosamiento debido al absolutismo y al régimen unipersonal del zar, encarnado pues en Nicolás II, que es un tanto inepto al manejar el poder de forma personal, pero también sus logros, como fue pues el poderío ruso que irrumpió en Europa, la europeización o el regreso de Rusia a la órbita europea tras este pasado o ese periodo desde el derrumbe de la Rus de Kiev, precisamente esta etapa inicial de Rusia, con la invasión mongola y hasta el siglo XV en que los mongoles o tártaros son derrotados y el Principado de Moscú se erige como el nuevo centro de Rusia y que, bueno, con Pedro el Grande se da una reintroducción a la órbita o al ámbito europeo de parte de los rusos, aunque ya no siendo propiamente occidentales, no conservando, digamos, los mismos rasgos que tiene el resto de Europa, que la hacen parte del mundo occidental o que van a crear lo que Samuel Huntington denominó como civilización occidental, sino que claramente queda marcada Rusia como una civilización aparte, como una civilización que combina elementos europeos con elementos asiáticos. Eh, tenemos pues de que es en este contexto que es que Vladimir Putin logra esta reconciliación de herencias, reconociendo también, por ejemplo, del mundo o del periodo comunista, la industrialización, el poderío militar, la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial y el convertirse en el segundo de los grandes polos en los que la historia del siglo XX orbitó, el otro Estados Unidos, la Unión Soviética, la cabeza del otro bloque, y que también unos grandes avances en justicia social, en educación, en sanidad, en cultura de la población, que son logros innegables que tuvo el régimen soviético. O sea, no hay que verlo única y exclusivamente como un régimen opresor o un régimen que explotó a las personas, que masacró, etcétera, que por supuesto que hubo grandes crímenes, eso también se reconoce en la Rusia actual, pero también se reconocen los enormes e indudables logros, como también las victorias en la carrera espacial que tuvo el régimen soviético y que convirtió a Rusia en la gran superpotencia. Y hoy en día, pues lo que vemos es que Rusia vuelve por sus fueros, aprovechando lo que es la debilidad occidental. Eh, la situación actual es de que se origina pues precisamente después de la caída del régimen soviético en que los europeos occidentales y Estados Unidos pensaban pues que Rusia ya era una nación en decadencia, que esa decadencia no iba a parar, que se iban a sumergir en un abismo y que finalmente el bloque occidental lo que tenía que hacer era ahogar a Rusia y procurar o esperar a que se diera la integración definitiva
de lo que quedaba de este gigante que había regresado a las fronteras que tenía más o menos a la muerte de Pedro el Grande al iniciar el siglo XVIII y, eh, y que pues todos esos territorios llenos de recursos naturales como los energéticos, precisamente el gas y el petróleo, de los cuales Rusia es uno de los principales productores del mundo, pues iban a estar a disposición de grandes potencias que se los podrían repartir como se reparte una pizza o un pastel. Y entonces tenemos que se dio la expansión de la OTAN, que es a lo que lleva a esta crisis y a este conflicto que actualmente estamos viviendo. Así, quisiera compartir con ustedes algunos mapas para que pudiéramos ver eh, precisamente cómo, cómo está la cuestión de dónde está este mapa que les quería mostrar. Aquí está. Si vemos este mapa, podemos ver cómo era la OTAN en 1990, ya con la Alemania unificada, reunificada, y pues vemos que está compuesta por estos países. En la parte oriental, lo que es Polonia, lo que era Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, esos países formaban parte del Pacto de Varsovia, esa alianza militar opositora a la OTAN que había construido Moscú para precisamente pretender defenderse o hacer esta estrategia de contención que, aunque había sido originada por Estados Unidos con George F. Kennan, de lo que hablábamos en aquel conversatorio que tuvimos con el doctor Rigoberto Ortiz, pues resulta que se planteaba esta alianza militar de los países del bloque comunista opuesta a la alianza militar liderada por Estados Unidos del mundo occidental, en la que se encontraban pues los aliados europeos de Estados Unidos, que digamos una de sus últimas adhesiones había sido la polémica unión de España en esa alianza militar. En 1980, me parece, y que, bueno, la resistencia a unirse bien le pudo haber causado la muerte al almirante Carrero Blanco, como decía en aquella ocasión el doctor Ortiz. Pero ahora comparemos cómo es el mapa de la OTAN el día de hoy, y pues vemos que no solamente se han unido países del antiguo bloque del Pacto de Varsovia, sino incluso antiguas repúblicas que integraban a la Unión Soviética, como los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que ahora forman parte de la Alianza Atlántica, junto pues con países que habían sido del Pacto de Varsovia, como Polonia, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Kosovo, y acá pues tenemos también a Croacia, ¿no? Que es también parte de la Alianza Atlántica, y Eslovenia, que antes eran países que conformaban que formaban parte de Yugoslavia, este país que se dividió tras la guerra sangrienta de los Balcanes en la década de los 90, una guerra propiciada desde Estados Unidos y por supuesto desde también Alemania. Eh, y también tenemos pues que exrepúblicas soviéticas como Ucrania y como Georgia han pretendido adherirse a la OTAN, y esta pretensión ucraniana de adherirse a la OTAN es lo que ha impulsado el conflicto actual. Y es que, eh, y es que realmente estamos ante una situación en la que
los rusos están pretendiendo buscar proteger su flanco occidental. Como lo decíamos también anteriormente, Rusia siempre se ha preocupado por su seguridad al estar emplazada en un enorme espacio abierto, que es la llanura euroasiática, que solamente tiene como un obstáculo, digamos, no a la mitad, sino en una tercera parte con los montes Urales, que es donde topa el continente europeo. Tradicionalmente se considera que ahí termina Europa y empieza Asia, y que luego, sin embargo, se prolonga esta llanura hasta el Océano Pacífico, cruzando toda Siberia. Ahí no hay accidentes en el territorio, accidentes geográficos pronunciados, más que un montón de ríos que realmente no constituyen obstáculos ni límites a ninguna región. Y entonces, pues, para los rusos, la seguridad implica el mayor control del mayor territorio posible, para evitar, pues, que esos territorios sean utilizados como zonas de paso por los enemigos, ya sea desde Europa Occidental o ya sea desde el sur de Asia, el sur y oriente de Asia. Entonces ahí es donde tenemos que los rusos han buscado precisamente ejercer un control de esos territorios y establecer como zonas de colchón o de amortiguamiento con respecto de las potencias europeas por lo que es Occidente. Y así tenemos el caso que podemos ver aquí en este otro mapa, donde podemos dar una idea de lo que está buscando Vladimir Putin. Tenemos que precisamente esta zona, que sería el paso de Occidente hacia Rusia, es la que le provoca más riesgos a Moscú para proteger su flanco occidental de las invasiones que históricamente ha sufrido desde Occidente, pues desde de Napoleón y Hitler en 1812 y en 1941 respectivamente, que llegaron precisamente por estos territorios, entrando al Imperio Ruso por Bielorrusia y por Ucrania, o por toda esta línea de frontera, que bueno, ya no corresponde a esta, porque recordemos que Polonia en aquel entonces estaba un poco más recorrida hacia el este, y que de hecho gran parte de los territorios que ahora forman Bielorrusia y que forman Ucrania eran originalmente territorios polacos. Eh, el caso es de que vemos que actualmente Putin ya tiene el control de Bielorrusia con un proceso de integración que ya se está dando que ya se está dando precisamente con Lukashenko, Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, quien está como un fiel aliado de Moscú, como un fiel aliado de Putin, y que está también, digamos, encabezando o dirigiendo un proceso de reintegración de Bielorrusia hacia Rusia. Y es que la realidad es que Bielorrusia tampoco, al igual que Ucrania, fue nunca una nación independiente ni tiene una historia separada de la rusa. O sea, eran territorios que siempre estuvieron dentro del Imperio Ruso o estuvieron en disputa con Polonia o con la mancomunidad lituano-polaca en los siglos XVII y XVIII, e incluso con Suecia, que Suecia en aquel entonces pretendió construir un imperio rodeando el mar Báltico y el mar del Norte. Entonces tenemos que ahí es donde Putin ya tiene cubierta esta parte con Bielorrusia, y que es muy probable que Bielorrusia regrese a ser una entidad federativa de la Gran Rusia, lo que luego podría llevar a una búsqueda también de controlar este pedazo de territorio que se conoce como el corredor, o sería el corredor de Kaliningrado. Hay que recordar que Kaliningrado originalmente era una ciudad alemana llamada Königsberg, que fue la ciudad donde nació y vivió el filósofo alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII. Y este territorio que rodea Kaliningrado era Prusia Oriental, un territorio netamente germánico,
o germanizado desde el siglo XIII, desde los siglos XII y XIII por los caballeros teutónicos. Y acá tenemos que en Ucrania hay toda esta zona que arranca en Crimea y toda la zona este que es la que se considera que es rusófona o rusofílica, es decir, que es la zona donde hay una mayor población ucraniana que tiene la voluntad de volver a ser considerada rusa y que el dialecto que hablan es el dialecto ruso propiamente dicho y no el ucraniano, porque realmente el ucraniano no existe como una lengua separada del ruso, o la podríamos identificar como un dialecto del ruso. Lo que se plantea en este sitio de internet donde se muestra estas líneas de choque que hay entre los rusos y los europeos occidentales, es que digamos que para Moscú habría una línea de seguridad o podría considerarse satisfecho el colchón con esta línea roja que aquí coincide precisamente con el trayecto del río Dnieper que pasa a un lado de Kiev, la capital de Ucrania, que está más o menos por esta posición, más o menos en la parte norte, cercana a la frontera con Bielorrusia, y que digamos que muy posiblemente lo que esté buscando Putin es finalmente reducir el territorio de la Ucrania independiente y recuperar los territorios rusos hasta más o menos el río Dnieper. Esto, digamos, coincide también con las cuestiones digamos, lingüísticas y también coincide con las líneas de la ofensiva militar que estamos viendo en los acontecimientos actuales de la guerra. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa lingüístico o étnico de Ucrania y podemos ver cómo se reparte la lengua. La parte roja, digamos, es la parte en la que se habla ucraniano puro, digamos, este dialecto que es una derivación del ruso y las zonas donde hay una mayoritaria habla rusa pura o del dialecto moscovita, le podríamos decir, pero también que hay otras regiones donde se hablan otras lenguas. Está, por ejemplo, el búlgaro, está el polaco, el húngaro, rumano, moldavo, es un país que precisamente tiene multitud de etnias y y una gran diversidad lingüística debido a que estos territorios siempre estuvieron en disputa entre los grandes imperios europeos y el imperio ruso. Y de hecho, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el nombre de Ucrania significa en ruso se dice Ukranilla, significa la frontera porque precisamente era una región que sobre todo este nombre se empieza a dar en el siglo XVIII durante el reinado de Catalina II la Grande, que era una región administrativa que significaba la frontera entre el imperio ruso y lo que era en los imperios otomano, el califato islámico otomano y el imperio austriaco o austrohúngaro y el reino de Prusia. Polonia y el imperio sueco durante un tiempo. De hecho, la gran batalla en la que Pedro el Grande derrota al rey Carlos XII de Suecia y sepulta las ínfulas imperiales suecas es la batalla de Poltava, que está en Ucrania, más o menos por esta zona. Y es ahí pues donde tenemos esta línea de choque. Ucrania es por tanto un territorio de choque y un territorio que para los rusos no solamente es el territorio donde se origina la Rus de Kiev, cuyos territorios nucleares eran esta parte norte eran la parte norte de Ucrania, de la Ucrania actual, sino que es también luego se convierte este territorio en un
centro o una zona de choque o de amortiguamiento con Europa occidental y los imperios europeos del siglo XVIII, XIX y XX. Así pues, ahí es donde tenemos que para los rusos, Ucrania es de una importancia sumamente estratégica y también sumamente significativa por la historia del origen de Rusia que se encuentra ahí. Así pues, podemos identificar este mapa que veíamos primero acerca de las líneas o de las líneas de amortiguamiento y que al parecer es la zona o los territorios de los cuales Putin desea obtener el control eh, con el mapa de la invasión que podemos ver actualmente en las operaciones militares en Ucrania. Aquí en este mapa, que lo comparte el diario de izquierdas español Público, pues podemos ver quizá con una mayor objetividad cómo está el mapa actualmente de Ucrania. Y si vemos, precisamente las ofensivas rusas están yendo precisamente o tendiendo a lograr el control del este del país y a, digamos, seguir todos estos territorios que están al este del río Dnieper. Ningún avance de las tropas rusas se están yendo hacia el oeste, hacia la parte, digamos, más europea de Ucrania, a los territorios que antiguamente fueron polacos y austriacos, sino se están concentrando sobre todo en las partes más rusófilas de Ucrania, a mantener o ejercer el control efectivo de Moscú sobre esos territorios y arrebatárselos al gobierno europeísta y nacionalista ucraniano de Zelensky en Kiev, aunque probablemente Kiev también termine por ser absorbida por esta, ya sea una Ucrania rusófila nominalmente independiente o una nueva república que se integre como entidad federativa a la Federación Rusa, junto con Donetsk y Lugansk, que están en esta parte. Por cierto, por aquí está Poltava, aquí está Poltava, donde fue la derrota de los suecos en el siglo XVIII. Tenemos pues de que muy probablemente estas sean las intenciones de Putin y no vaya más allá ni pretenda recuperar todo el territorio de lo que fuera la República Socialista Soviética de Ucrania como entidad federativa de la URSS hasta 1991. La verdad es de que en los mapas y en las versiones oficiales que están circulando en Occidente, toda vez que se ha estado ejerciendo una censura hacia los medios de información rusos, se está manejando un discurso bastante triunfalista en que nos han estado tratando de hacer creer que hasta las reinas de belleza están luchando, que los ucranianos han derribado innumerables aviones, destruido miles de tanques, eliminado a 4,000 o más soldados rusos, que han hundido un barco de guerra, que han combatido heroicamente y lucharon hasta la muerte sin rendirse en la llamada Isla de las Serpientes en el Mar Negro, cuando en realidad luego salió que los soldados, fuera de mentarles la madre a los marinos rusos que les intimaron a la rendición, pues no tenían con qué luchar más que palabrotas y finalmente terminaron capitulando. Pues la realidad es de que parece que en realidad que los rusos están aplastando a Ucrania y que realmente la resistencia ucraniana no está siendo tan fuerte. Y más si tomamos en cuenta que Putin está entrando sobre los territorios que son más rusófilos, pues entonces tenemos que la resistencia realmente no va a ser
muy fuerte, ni va a haber una gran oposición, salvo, por supuesto, los grupos o las bandas nacionalistas como el Batallón Azov, que se consideran o son vistos como continuadores de este colaboracionista con la Alemania nazi que fue Stefan Bandera, un verdadero criminal de lesa humanidad, que sin embargo, desde el 2014, en que se dio el golpe de estado de Maidán, de la Plaza Maidán, ahí en Kiev, que tumbó al gobierno de Yakunovich, de Víctor Yakunovich, que era favorable favorable a Moscú o rusófilo, y la instauración del gobierno de Pietro Poroshenko, un oligarca de la industria del dulce en Ucrania, pro-occidental, pro-Unión Europea, y que pretendía también o fue alguien de los que pretendió también plantear la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, por supuesto, y que después fue sucedido por el actual presidente Volodymyr Zelensky o Vladimir Zelensky, nada más por cuestión ortográfica del dialecto ucraniano con relación al ruso moscovita, cambia de Vladimir a Volodymyr, pero finalmente este actor y comediante que pues más bien parece ser un instrumento de las políticas occidentales. Realmente, o sea, está viendo un maquillaje de la información, lo que hemos visto en los medios occidentales en las últimas semanas. Aquí en México resulta muy curioso, porque, bueno, sí se mantienen unas voces objetivas. Aquí en México resulta muy curioso que los que están haciendo una cobertura más objetiva del conflicto son aquellos comentaristas o analistas que son un tanto tendenciosos favorables a la llamada cuarta transformación o gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que sin embargo en estas cuestiones internacionales han hecho una labor bastante encomiable, diría yo, por ejemplo, el trabajo de Antonio Villegas Villamil, este periodista tabasqueño, que ha hecho una cobertura muy buena y muy objetiva porque contrasta la información de los medios occidentales con la de los medios rusos. Y al fin, siempre en sus videos, uno puede llegar a una conclusión. En Estados Unidos también de rescatar la cobertura que está haciendo Fox News, no todos de Fox News, sobre todo Tucker Carlson, quien está siendo muy objetivo y está poniendo el dedo en la llaga de las situaciones que estamos viendo, como por ejemplo lo del descubrimiento y la aceptación de la existencia de laboratorios de energía, de armas químicas y biológicas patrocinados por Estados Unidos en territorio ucraniano, y que ahora pues andan con el temor de que todos los oscuros secretos entre gringos y nacionalistas ucranianos de armas de destrucción masiva que estaban en desarrollo ahí, pues pasen a ser revelados por los rusos. Más aparte, todo lo que se está revelando también de los negocios sucios de la familia Biden, en especial del hijo del presidente Biden, como es Hunter Biden, en Ucrania con la empresa energética Burisma, costosos sobornos y demás, que muestran una relación económica en lavado de dinero probablemente y en otras cuestiones, entre otras cuestiones que no han quedado del todo claras de qué se tratan, entre para la cúpula del Partido Demócrata de Estados Unidos y los nacionalistas ucranianos, sobre todo después del golpe de Maidán en 2014, golpe que fue impulsado por el gobierno de Barack Obama, en el cual el señor Joe Biden era vicepresidente y en el cual intervinieron personalidades como Anthony Blinken, actual secretario de Estado de Biden, y la subsecretaria, quien fue Victoria Nuland, que fue quien reconoció la existencia de estos laboratorios de armas químicas, armas químicas y biológicas en este país. Y esto pues revela que hay ahí unas cuestiones muy oscuras que pueden revelarse. Lo que resulta impresionante es la demonización, la satanización que se ha hecho no solamente de Vladimir Putin,
sino de todo lo ruso en los medios occidentales tradicionales, en el mainstream. Y bueno, tenemos cosas que llegan ya hasta unos niveles impresionantes mm, de satanización de, y de estupidez, yo diría, como es, por ejemplo, prohibir que se lea a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol, a Goncharov, Pushkin, Nabokov, Pasternak, Gorky, todos estos grandes escritores, porque la literatura rusa es una de las literaturas más grandiosas de la humanidad, junto con la española, la inglesa, eh, la italiana o la francesa, la literatura rusa es monumental, o sea, los que hemos leído la obra de la Guerra y la Paz, Crimen y Castigo, los cuentos de Pushkin, eh, son obras realmente impresionantes, o de Vasily Grossman, por ejemplo, que narra la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, todas estas obras son monumentos de la cultura humana, no solamente de Rusia. O las obras musicales de Tchaikovsky, de Rachmaninoff, Borodin, todos estos grandes compositores, y que digamos, ahora están prohibidas, ahí pasó Baudelaire, mi gato, están siendo prohibidas por el solo hecho de ser rusos, lo mismo que con deportistas que están siendo expulsados de los torneos. Ahí tenemos el problema del Chelsea, este club de fútbol que es propiedad de Roman Abramovich, un oligarca ruso ligado a Vladimir Putin, precisamente, que que están siendo castigados o están siendo boicoteados simple y sencillamente por la nacionalidad que tienen, porque se considera que ellos están 100% de acuerdo con Putin, o sea, y que también, por ejemplo, las empresas multinacionales occidentales y japonesas están saliendo del gigante eslavo o están suspendiendo operaciones ahí, pero no se están dando cuenta, como también con las sanciones económicas que está habiendo del boicot al petróleo ruso, al gas ruso, a las exportaciones rusas, etcétera. No se están dando cuenta que esto está teniendo repercusiones que están dañando a Occidente. Y aquí es donde uno se pregunta si no estamos ya viendo lo que es el asalto al poder mundial por parte de Rusia y de China aliadas. Precisamente estaba viendo, no he visto el video completo, solo vi la carátula del video de hoy de Villamil, en que hablaba que Putin al parecer está ordenando o va a ordenar la nacionalización de todas las fábricas y toda la infraestructura que están dejando las empresas multinacionales occidentales que estaban trabajando en Rusia y que ahora han salido. Eh, Simplemente lo que ha ocurrido con los precios del petróleo, pero también del trigo, que también, por ejemplo, esto lo decía ayer en su video el periodista venezolano John Patrick Acquaviva, que también ha hecho un análisis muy objetivo, muy bueno sobre lo que está pasando actualmente, y que decía que también el trigo está elevándose sus precios en Europa porque Rusia es uno de los principales productores y exportadores de trigo en el mundo. Y el trigo tiene muchísimas usos más allá de la alimentación. Los almidones, por ejemplo, también vienen del trigo y otros productos derivados. Entonces tenemos que esto está propiciando, por ejemplo, la elevación de precios a niveles desorbitados en Estados Unidos de la gasolina, del gas. En Europa, la escasez del gas y de combustibles se va a hacer patente, la inflación está galopante. O sea, estamos viendo una afectación económica mundial propia de una guerra mundial que afortunadamente no se está peleando en las armas. El conflicto está, digamos, el conflicto armado está únicamente ahorita reducido a dos estados que luchan entre sí, Rusia y Ucrania. Pero a niveles económicos, esto es la Tercera Guerra Mundial. Pero aparte,
Aquí recuerdo algo que dijo el coronel Pedro Baños hace poco en una intervención, que dijo que no hay que olvidar que la guerra es el arte del engaño y que probablemente el blanco de Putin no sea Ucrania únicamente. Y lo han dicho también, por ejemplo, hay otro canal que les recomiendo también que lo vean por el seguimiento que están haciendo a todos estos aspectos económicos de la pandemia, que es Negocios TV, un canal español que también lo pueden ver en YouTube, que están diciendo ahí que, que el objetivo bien puede ser la hegemonía del dólar. Y también yo creo que un objetivo que estamos viendo es la globalización en sí misma. Es decir, muy probablemente la estrategia que está teniendo Rusia junto con China es que ante la salida de las empresas multinacionales occidentales y japonesas de Rusia, Putin bien puede nacionalizar todas las infraestructuras que están dejando desde McDonald's hasta Toyota, pasando por General Motors y pasando por Ford y pasando por Apple, por Starbucks y demás. Quedarse con todo eso, con toda la producción que tenían sus fábricas en Rusia, con todas sus tiendas, con todas sus sucursales, etcétera, y luego venderlas a sus oligarcas rusos y a socios chinos. Y de esa manera, Rusia y China van a tener ahora con qué crear una industria muy poderosa, gracias a que prácticamente los occidentales se la habrán regalado. Pero no solamente esto, lo sacan del sistema SWIFT, lo sacan del sistema financiero y ni Visa ni Mastercard ahora operan en Rusia ni American Express. Pero ahora resulta que ya crearon un sistema también de transferencias internacionales entre Rusia y China. Y ya empresas financieras chinas empiezan a operar en Rusia y a manejar también el mercado de las tarjetas de crédito. Y se da un apoyo a la banca china, a la banca rusa por parte de la banca china mucho más poderosa, sustituyendo al respaldo que le daba la banca occidental. Con esto se está creando un sistema financiero paralelo al basado en Occidente. Y entonces tenemos que poco a poco estamos regresando a los tiempos de la Guerra Fría y creándose un segundo bloque que no es comunista, es otro bloque capitalista B o alterno. Y esto que va a propiciar, pues, un golpe durísimo al centro del bloque capitalista A u original, que era Nueva York y la City de Londres. Y entonces tenemos que esto va a ser un golpe durísimo a la economía de nuestros países occidentales. Creo que además lo que está haciendo Rusia y lo que está haciendo China es separarse de la globalización centrada en occidental y ellos hacer, digamos, una globalización alterna, porque ellos están espantados de la decadencia que ven en Occidente y que quieren evitar que llegue a sus países. Algo que a mí me parece bastante eh, curioso de esto, como ejemplo de esta, de esta decadencia que tenemos en Occidente, es algo que yo oía en la mañana conversar respecto a que, bueno, pues fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y hubo como siempre actos de vandalismo en contra de monumentos y edificios históricos, y que hablaban de que el vandalismo se justifica porque los monumentos dejan de representar algo. Y a mí me parece esto una cuestión durísima. Por supuesto que las vidas humanas valen más que cualquier monumento, que cualquier objeto material. Pero bueno, la situación es de una descomposición social en Occidente y aquí en México
México es un país que está en una franca, completa y espantosa decadencia. Lo que ocurrió el otro día en el estadio de Corregidora de Querétaro es muestra clara de ello. Más aparte, lo que sabemos de cómo la criminalidad ha permeado en todas las esferas de nuestra sociedad. Que, o sea, ni las mujeres son las únicas víctimas, ni los hombres son las únicas víctimas de este clima de descomposición social que hemos visto. Es algo generalizado y todos somos víctimas, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos de mediana edad. O sea, no, esto no distingue sexo, ni edad, ni religión, ni colores de piel. O sea, es una decadencia y una descomposición generalizada. Y precisamente el intentar dividir a la sociedad, o que la sociedad se empiece a polarizar y a dividir, y que haya esta especie de guerra de mujeres contra hombres, pues es parte de esa división y parte de esa descomposición que se está dando. El no ver que hay una situación general que afecta a todos por igual, sino que hay unos que valen más y que se ven más afectados que otros. Y esto no solamente me refiero a la cuestión de los géneros o como quieran llamarles, sino que en general se maneja una idea de que hay grupos que exigen cosas respecto de otros. Y eso es parte de esta atomización, de esta disgregación social, del tejido social, porque empiezan a surgir grupos que se enfrentan a otros grupos. Pero volviendo a esto, por ejemplo, el decir que los monumentos ya no representan nada, es ver precisamente esta idea de destrucción, de autodestrucción que tenemos en Occidente. Y eso es muy lamentable. Y que muchos jóvenes apoyan estas ideas. A estos jóvenes les viene valiendo gorro, les viene dando igual que se prohíba leer a Dostoyevsky, que se prohíba interpretar a Rashmaninov, a Prokopiev, a Tchaikovsky, porque para ellos eso ya no representa nada. No leen. O si leen cosas como Harry Potter. Fue con lo que crecieron leyendo eso. O leyendo, si leen a George R.R. Martin y su pornonovela de Canción de Fuego y Hielo, cuando no se contentan con la serie de televisión. Lo que ven son series de televisión, no leen. Entonces Dostoyevsky ni saben quién es, les importa un bledo. Rashmaninov les importa un comino, porque lo que para ellos no representa nada, tampoco representa nada Tchaikovsky. Ellos escuchan a Maluma o a Bad Bunny. Entonces, estamos viendo que ante esto, muy probablemente tanto Putin como Xi Jinping sonríen, porque se dan cuenta que no van a necesitar mandar todos sus ejércitos contra Europa Occidental, como han estado difundiendo en Europa mucho el miedo, de que va Putin después de Ucrania, se va a mover hacia Polonia, va a entrar a Berlín otra vez como en el 45, se va a ir hasta París como en 1815 lo hizo Alejandro I, el zar que derrotó a Napoleón realmente con la invasión. No va a pasar eso. O sea, finalmente ellos se pueden dar cuenta que Occidente se está autodestruyendo. ¿Cómo demonios pueden decir los de la OTAN que ellos están defendiendo la democracia y las libertades cuando dentro de la OTAN está Justin Trudeau y el aplastamiento que hizo del movimiento de los camioneros, robándoles sus ahorros, sus cuentas bancarias, solamente por protestar contra ciertas medidas de gobierno y negarse a un diálogo con ellos para lograr un acuerdo? Ese es un demócrata, ese es un liberal, un amante de la libertad.
A comparación, o sea, él mismo dijo que admiraba a Xi Jinping, al gobierno chino, al régimen chino. Y a comparación se me hace que hasta Xi Jinping es más liberal que Trudeau. O al menos, o resulta que son muy similares, pues Trudeau quiere también establecer una especie de vigilancia y de crédito social como lo hacen en China. Entonces, cuando vemos que las redes sociales ejercen la censura, cuando vemos que si te atreves a pensar diferente, tienes riesgo de perder tu empleo, si tú criticas a ciertas ideas que señalas que tú no estás de acuerdo con ellas, tienes riesgo de perder tu empleo, de ver quemada tu reputación, de ser callado, silenciado, pues ¿de dónde vamos a ser los opositores al autoritarismo de Vladimir Putin o de Xi Jinping o del rey Salman de Arabia o de los ayatolas de Irán? ¿Qué nos diferencia de ellos? Cuando aquí tenemos un presidente que se lanza a atacar a un periodista que simplemente formula preguntas acerca de ciertos hechos, de ciertos actos respecto del hijo del presidente, cuando en Estados Unidos mismo hay dudas sobre las elecciones presidenciales de 2020, o que el presidente también ahí insulta a un periodista que le hace una pregunta diciéndole que es un, digamos, sol de la playa en inglés. Y pues resulta que cómo es que vamos a ser opositores al tirano de Moscú o al dragón de Pekín. Pues entonces resulta que no estamos libres de pecado para tirar la primera piedra. Pero en cambio sí estamos viendo que nuestras sociedades se están desmoronando poco a poco. Cuando ya no nos importa, no nos representa nada nuestra cultura, nuestra herencia, es que ya carecemos de raíz y lo único que ocurre es la destrucción, pero no hay propuestas de construir nada nuevo, mejorar, porque todo el pasado lo vemos como negativo, como malo, y no es así. Hay mucho valioso del pasado y de nuestra herencia cultural, histórica, como hay cosas negativas también. Finalmente los seres humanos nunca han sido perfectos, ni lo seremos. Salvo los que creen en estas ideologías progresistas que sueñan con un mundo perfecto que es imposible y a lo único que nos van a llevar es algo peor de lo que tenemos ahora, porque las utopías siempre desembocan en tragedias. Putin y Xi Jinping están riéndose tras los muros del Kremlin y tras los muros de esa parte de la ciudad prohibida que es el Shonganai, donde habita la élite gobernante china. Se están riendo porque saben que nosotros nos estamos demoliendo a nosotros mismos. Y ellos, sin esfuerzo alguno, van a construir un nuevo orden mundial. Sí, un nuevo orden mundial. No las ondas que dicen las teorías de la conspiración sobre unas élites financieras y tecnológicas y empresariales occidentales, que la realidad está demostrando que están formadas por tipos que no tienen contacto con la realidad, que están chiflados en la comodidad de su dinero, que tiene una enorme mezquindad y una enorme avaricia que está haciendo su perdición y con ella la perdición de todos los demás. Que no son genios ni son infalibles, sino son una sarta de, de, de orates que no, cuyos delirios de grandeza no van a llegar a ningún lado. Y que al contrario están sirviendo a los enemigos de Occidente para encumbrarse. O sea, el nuevo orden mundial va a estar centrado en Asia y va a estar centrado
en estos imperios que estamos viendo que se están levantando en Asia. China, Rusia, la India, Irán, el Islam sunita, centrado en Arabia, Turquía, podría llegar a salvarse Japón, pero Japón necesita zafarse de todo lo que le liga a Occidente. No que renuncie a la tecnología ni a la modernidad que empezó a adoptar con la Revolución Meiji, pero sí que tenga una política propia, que se zafe de su trauma de la Segunda Guerra Mundial. Pero tanto Europa como América, creo que vamos mal, y de mal en peor. Y este año 2022 es el principio del fin, y lo estamos viendo en Ucrania. Ucrania fue el punto donde los imperios asiáticos, principalmente Rusia y China, decidieron lanzarse al asalto por el poder mundial. Y van a ganar. Zelensky ya está pidiendo paz. Lo de los aviones polacos que se dio a conocer ayer fue uno de los ridículos más impresionantes. O sea, Putin, véanlo, Putin está demostrando la inutilidad de la OTAN. ¿Para qué construyes una alianza militar que realmente nunca va a hacer su objetivo para el cual fue construida, que es luchar contra Rusia, por el temor a una guerra nuclear? Entonces, Putin está demostrando que la OTAN no sirve para nada, que la teoría de la contención de George F. Kennan, que fue con la que se estructuró este mundo bipolar durante la Guerra Fría y dentro del cual se construyó esta alianza militar, la OTAN, ya no opera, que nada lo puede contener. O sea, claro, siempre y cuando él no se atreva a atacar a un país miembro de la OTAN. Y aún así, quién sabe si realmente se atreverían a responder ante el temor del arma atómica. Y entonces está demostrando la inoperancia de la OTAN. Zelensky mismo, yo creo que ya está zafándose de su rol de títere de Occidente, de los oligarcas ucranianos que lo pusieron en el poder y que ahora, pues Zelensky ya está diciendo que ya no le interesa formar parte de la OTAN, pues porque ya se dio cuenta que la OTAN no sirve de nada, que no era más que un tigre de papel. Lo viene en esta noticia, en esta nota. O sea, ya está diciéndole a Putin, ya me di cuenta que la OTAN es solo un espantapájaros, la OTAN no sirve de nada, no me interesa ser parte de la OTAN. Lo siguiente es que reconozca las reclamaciones territoriales de Putin, de Rusia, y tal vez hasta lo dejen ser presidente. Va a modificar la constitución para que Ucrania adopte un estatus de neutralidad como el que tiene Suiza desde el Congreso de Viena en 1815. Y de esta manera se termine la guerra. Pero va a terminar la guerra armada, pero las consecuencias van a ser enormes. La OTAN habrá quedado reducida a ser un mono pintado en la pared, a ser un espantapájaros. La economía mundial fracturada, la globalización
fracasada. Una crisis económica en Europa Occidental y en nuestro continente enorme. Y los europeos van a tener que regresar arrepentidos a suplicarle a Putin que no les corte el gas, ni el petróleo, ni el trigo. Pero eso sí, las multinacionales no van a regresar a Rusia. Se van a construir otras empresas ahí, van a perder ese mercado y probablemente empiece una competencia por parte de empresas nuevas surgidas en Rusia con los despojos que dejaron las empresas occidentales. Y muy probablemente el dólar se va a ver muy dañado por la inflación, por una devaluación, y va a empezar el declive ya imparable de Estados Unidos. Va a perder tal vez el dólar su estatus de moneda de reserva. Quizá no salgan los chinos y los rusos con la creación de una criptomoneda que va a ser ahora la moneda de reserva, una moneda digital o algo así. O la que va a ser la moneda de reserva que ellos van a usar. Y que a lo mejor va a tener un respaldo en oro, no en la moneda fiat que se sustentaba con el peso de la economía nacional. El caso es de que las consecuencias de este conflicto van a ser muy grandes y las vamos a ver en los próximos meses, las próximas semanas incluso. En fin, ahí les dejo estas reflexiones y pues ni duda cabe, estamos viviendo tiempos interesantes. Nos vemos en la próxima. Quizá haga un directo en los próximos días, ya les estaré avisando. Muchas gracias.